Hola, soy Mauro Canciani y estamos hoy con Federico Salomón para contarles las novedades y los avances del modelado de experiencia total con GeneXus 18. Pero antes, ¿qué es Total Experience? Las empresas ya no necesitan tener una buena app o una buena web. Las empresas hoy buscan tener una experiencia excepcional para todos. Total Experience combina la disciplina de Customer Experience o experiencia del cliente, User Experience o experiencia de usuario y Employee Experience o experiencia del empleado para generar una nueva experiencia total. El objetivo de Total Experience es impulsar mayor lealtad, mayor confianza y mayor retención de clientes, usuarios y empleados. Si bien tenemos mucho que contarles sobre estas nuevas funcionalidades de GeneXus 18, también tenemos los recursos y las herramientas de GeneXus para lograr llevar a cabo la Total Experience con GeneXus. Nos gustaría compartir con ustedes algo en lo que estuvimos trabajando y que denominamos el ecosistema de diseño visual de GeneXus. El ecosistema es una colección de herramientas para modelar diseño en GeneXus. En el centro están los paneles que permiten la interacción y la entrada de datos de los usuarios. Se modela allí en ellos todo el layout y todo el componente visual de las aplicaciones. En el siguiente nivel se encuentran los controles y objetos. Eso permite generar los layouts, los controles y todos los elementos de interacción en esos paneles. En el tercer nivel están las herramientas que nos ayudan a generar esos paneles. Y en el cuarto nivel está lo que GeneXus genera automáticamente y que ha hecho desde siempre, el código generado automáticamente. En el centro tenemos dos tipos de paneles, Web Panels y Panels. Los Web Panels permiten generar aplicaciones web, en este momento tenemos generador.net y generador Java, y los Web Panels son nuestra visión de modelado de diseño en GeneXus. Permiten generar diseño multiexperiencia, nativo mobile, Apple y Android, y aplicaciones Angular. En el siguiente nivel de este ecosistema encontramos los controles y los objetos. Y decidimos agruparlos porque si bien son cosas diferentes, tienen cierta relación entre sí, ya que existen ciertos objetos que nos permiten extender la paleta de controles estándar de GeneXus, por ejemplo el User Control. Lo que vemos aquí son los controles estándar de GeneXus, por ejemplo, botones, atributos y variables, imágenes o text blocks. Por otro lado, controles de tipo contenedor. Aquí vamos a encontrar las tablas, responsive tables, Grid, Freestyle Grid, Flex, Smart Table, etc. Controles de navegación como ser los menús, Tabs y Action Group. Controles de animación como el Animation View. Y estos objetos que mencionábamos anteriormente, User Control y Stencil, que son los que nos van a permitir extender esa paleta de controles. Por ejemplo, si necesitamos de cierta UI o cierta interacción y no tenemos el control por defecto en GeneXus, mediante el User Control Object es posible traer ese conocimiento externo para incluirlo en la KB GeneXus mediante este objeto. Por encima de todos los controles colocamos al Design System Object, ya que es quien va a definir los estilos que van a tener todos los controles que mencionamos. En el tercer nivel tenemos herramientas que nos permiten realizar ese modelado. Herramientas en el IDE, como por ejemplo el Layout Editor o el Document Outliner, o herramientas que nos aceleran, como los importadores de diseño, o herramientas que permiten hacer como un debugging del diseño una vez implementado. Por último, y en el nivel superior, encontramos la generación automática de código realizada por GeneXus. Acá vamos a poder encontrar, por ejemplo, generación de interfaces e interacciones, por ejemplo, con el Pattern Word With o con un chatbot. Si quieren saber más acerca de este ecosistema o descargárselo con toda la documentación asociada, pueden entrar a genexus.com/design ecosystem. Por sobre este ecosistema de herramientas, tenemos tres estrategias en GeneXus para modelar diseño de Total Experience. La primera estrategia es modelar diseño a mano como hemos hecho toda la vida. Para esa estrategia vamos a ver algunas novedades en GeneXus 18. Dentro de esa misma estrategia también podemos acelerar la implementación de diseño con herramientas de importación de diseño. También vamos a ver las novedades de esas herramientas en esta charla. La segunda estrategia es utilizar herramientas que brindan nuestros partners. Para eso podemos ver la charla de Sofía y Joaquín, que presentan las novedades de WordWith Plus, o la charla de Federico, que presenta las novedades de K2B Tools. Y la tercera estrategia es utilizar un sistema de diseño incorporado en GeneXus, como es Unánimo. Unánimo es un sistema de diseño que estamos liberando con GeneXus 18, que estamos orgullosos de presentar en esta liberación. Más allá de que existan tres estrategias para poder aplicar el diseño en nuestras aplicaciones, GeneXus también ha sufrido mejoras en su base que hacen posible que las nuevas funcionalidades se puedan implementar. Queremos destacar algunas de estas mejoras que son las que consideramos relevantes para lograr modelar Visual Design. Como sabrán, en GeneXus 17, más precisamente en el Upgrade 6, se liberó el Design System Object. Esto marcó un cambio radical a la hora de modelar el diseño en GeneXus, siendo el sucesor del objeto Theme.
El Design System Object ya se liberó hace varios meses y ha tenido una adopción muy buena en nuestra comunidad, por lo cual estamos muy contentos con los resultados. Este Design System Object sigue creciendo tanto en robustez como en potencia y se han realizado mejoras como por ejemplo cálculo de las herencias y la importación de distintas clases entre diversos Design System Objects. A su vez, se realizaron mejoras en el manejo de archivos CSS, agregando la funcionalidad de CSS Layers en el generador web. Esto permite tener un mejor control de los archivos CSS que son utilizados en nuestra aplicación y su orden de carga. También se realizaron mejoras en el objeto stencil, agregando la posibilidad de introducir contenido dinámico mediante el uso de slots. Esto genera una potencia mucho mayor de reutilización para este objeto. Además, se han realizado mejoras en el manejo de recursos de imágenes, SVG, en todas las plataformas, nuevos controles de UI que van a ser distribuidos por defecto con GNexus, en la implementación de User Control Object. Se han realizado también mejoras en módulos para permitir, entre otras cosas, la distribución de archivos y de imágenes por módulo. Además, se realizó un desacoplamiento de la biblioteca Bootstrap para permitir que todos los estilos de nuestros controles sean gobernados por el Design System Object y no por una biblioteca externa. Bootstrap será utilizado únicamente para el cálculo de responsive sizes y para el control action group. Además de modelar diseño a mano, podemos acelerar eso utilizando herramientas de importación de diseño. Fieles a nuestros principios de hace más de 30 años de simplificar el desarrollo de software, automatizando todo lo automatizable, la herramienta de importación de diseño hace exactamente eso. Simplifica y automatiza la incorporación de diseño en GNexus. Este año hemos trabajado para que la herramienta sea cada vez más potente y robusta, y para que los diseños implementados sean cada vez más precisos. Hemos reescrito cómo se modela la interpretación de los archivos y hemos trabajado para soportar auto layout, entre otras características. Pero la novedad de este año es que damos soporte para Figma. A diferencia de Sketch, Figma es multiplataforma, lo que levanta la restricción que teníamos de que para modelar diseño para GNexus teníamos que usar una Mac. Así que este año la herramienta de importación de diseño está más robusta que nunca. Para conocer cómo modelar UI y cómo modelar sistemas de diseño, pueden ver la charla de Martín. Para saber cómo integrar equipos de diseño en GNexus, pueden ver la charla que dimos con Cecilia. La tercera estrategia para incorporar diseño en GNexus es usar un sistema de diseño que viene dado por GNexus. Este año estamos orgullosos de presentar Unánimo, el nuevo sistema de diseño que viene por defecto con GNexus. Unánimo es el sistema de diseño creado y mantenido por GNexus. Liberado con licencia Apache 2.0, está creado para ser el corazón de sistemas de misión crítica empresariales. Lo hemos creado aprovechando todos los avances que mencionábamos anteriormente de las herramientas que GNexus tiene para modelar diseño. Unánimo fue creado desde el principio teniendo en cuenta estos 6 pilares fundamentales. Unánimo se distribuye en GNexus out of the box. Quiere decir que las nuevas KB que se abran y se generen con GNexus 18 van a tener Unánimo como look and feel por defecto. Unánimo, por supuesto, es multiexperiencia. En el corazón de Unánimo está la multiexperiencia. Unánimo está pensado para web, native mobile y conversacional. Es flexible y personalizable, porque puede aplicarle tu propio look and feel, el de tu empresa o el de tu vertical de negocios. Es coherente, está basado en tokens y estilos agnósticos a la solución final. Es extensible, es posible ampliar sus capacidades construyendo nuevos componentes reutilizables como parte del sistema de diseño. Y es incremental, puedo ir incorporando Unánimo de a poco en mi KB sin generar grandes impactos. Como estrategia para desarrollar Unánimo, a la vez implementamos Unánimo dentro de nuestros productos. Acá podemos ver capturas de GNexus Assets Manager con Unánimo, capturas de GXFlow con Unánimo. Cabe comentar que además Unánimo viene en 2 sabores, Unánimo Light y Unánimo Dark. Fuimos un paso más allá y extendimos Unánimo en un nuevo sistema de diseño, Unánimo GNexus, para generar aplicaciones de desarrollo interno y aplicaciones que van a ver la luz próximamente. Bien, ahora vamos a ver brevemente cómo está compuesto Unánimo, qué estructura tiene. En primer lugar, Unánimo se distribuye como un módulo. Esto tiene todas las ventajas del uso de módulos, como ser la portabilidad, la facilidad de mantenimiento de instalación y es independiente de la versión de GNexus. Esto quiere decir que si Unánimo sigue mejorando, es posible obtener esas mejoras actualizando el módulo a través del Module Manager sin necesidad de actualizar el IDE GNexus. Unánimo tiene 4 partes principales. La primera de ellas, y la que consideramos la base, es los Design System Objects. Contiene una colección de Design System Objects que lo que van a permitir es especificar todos los tokens y estilos que queremos que nuestros controles y nuestras interfaces tengan. Cuenta con un Design System Object principal, que es el que va a mantener toda la definición de tokens y estilos globales, y especificaciones por tipos de plataforma, como ser Unánimo Web, Unánimo Mobile para Native Mobile y Unánimo Angular. En estos últimos es donde se van a mantener los estilos y tokens específicos para cada plataforma. En segundo lugar, contamos con imágenes y otros recursos que son parte del módulo Unánimo. Esto tiene como ventaja utilizar
estos recursos que son parte de la KB GeneXus sin necesidad de salirlo a buscar a diferentes fuentes que generan luego inconsistencias visuales a la hora de utilizarlos. Este set de iconos que se distribuye por defecto fue creado específicamente para Unánimo por el equipo de diseño y consideramos que es la mejor alternativa a la hora de utilizar este tipo de recursos. Por otra parte, tenemos la estilización de los user controls. Unánimo contiene la especificación de los estilos de dicho user controls para que todos tengan el look and feel propuesto por Unánimo. Por otra parte, los stencils, que son aquellos objetos que nos permiten reutilizar la UI y que con el uso de los slots, que es la nueva funcionalidad, le agregan mucho más potencia a esa reutilización. Para comenzar a utilizar Unánimo, los primeros pasos en la adopción de Unánimo, consideramos dos escenarios diferentes. El primero es para aquellos que van a crear una nueva KB en GeneXus 18, donde Unánimo es el estilo por defecto y todo lo que se cree en dicha KB va a tener el look and feel de Unánimo sin necesidad de hacer nada adicional. Por otra parte, también están aquellos que ya tienen KBs creadas con GeneXus y que quieren comenzar a migrar su estilo a Unánimo. La ventaja que tiene esto es que, como mencionó Mauro, es incremental, por lo cual podemos hacerlo paso a paso sin sufrir un impacto significativo en toda la KB al aplicar Unánimo. Gracias a la experiencia obtenida en el desarrollo de las aplicaciones internas que comentaba Mauro, hemos creado guías y manuales de migración para aquellos que quieran comenzar a migrar su KB a Unánimo. Si quieren conocer más detalles sobre las capacidades y la customización de Unánimo, los invitamos a la charla de Fabián y Eugenio, que van a estar comentando más detalles sobre esto. Y para saber más de Unánimo pueden visitar genexus.com/unánimo. Ya sea que estén modelando diseño a mano o utilizando algún acelerador como la herramienta de importación o una solución de nuestros partners, o sea que están implementando o extendiendo Unánimo, nunca antes tuvimos tanta potencia para modelar experiencias excepcionales para todos. Bienvenidos a GeneXus 18, la mejor versión para modelar experiencias totales.